días. Es un gusto para mí abrir la mañana para recibirlos a ustedes, nuestros asociados, en nombre del grupo directivo de IPIDE. Les doy la bienvenida y les agradezco realmente por acompañarnos esta mañana. Este evento se enmarca dentro del ciclo de conversatorios que organiza el Instituto para nuestros asociados y en esta ocasión para recibir a nuestro querido amigo Philippe Marchesou, que nos viene a compartir y a conversar sobre un tema que ustedes ya conocen, que se trata de la deducción de intereses y otros pagos financieros enmarcados dentro de la acción 4 de las iniciativas BEPS de la OECD. Específicamente, el profesor Marchesou es profesor de esta casa de estudios de la Universidad de San, es doctor en Derecho de la Universidad de Estrasburgo, es responsable de los programas de Derecho Tributario Europeo del Colegio de Europa en Brujas, es presidente del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Estrasburgo, miembro del Consejo Directivo Científico del Doctorado en Derecho Tributario Europeo de la Universidad de Bolonia, profesor invitado y conferencista de universidades europeas, canadienses y latinoamericanas. Yo les pido, por favor, un fuerte aplauso para recibir a... Y bueno, nosotros hemos empezado ya unos minutos tarde, así que no me quiero prolongar mucho en las palabras iniciales. La idea es, como todo conversatorio, que sea un espacio de conversación, de plantear ideas y discusiones. El profesor Marchesou va a plantearnos cuáles son los lineamientos básicos de la acción 4 de las iniciativas BEPS. Nos comentará cuáles son los desarrollos que sobre la base de estas iniciativas y en general de todo el plan BEPS se vienen desarrollando en Europa. La experiencia francesa sin duda que también será bastante ilustrativa para ver cómo estas iniciativas pueden bajar a la legislación doméstica. Y en mi caso trataré de articular este panorama internacional con los desarrollos que se vienen dando en el plano local, comparándolos o contrastándolos con lo que son las limitaciones o la regulación para la reducción de gastos financieros en el caso peruano. Sin más, dejo al profesor Marchesou para que nos comparta sus ideas. Lo que quería presentar es el marco general de la acción cuarta y de su evolución contemporánea. Es decir, que el plan BEPS, ustedes lo saben, intervino porque el G20 fue preguntando a la OCDE de determinar modalidades para limitar los problemas de erosión de la base imponible, y varios estudios mostraron que las empresas multinacionales localizan su deuda en función de los regímenes nacionales y los grupos pueden utilizar mecanismos de financiación interiores a los grupos para demultiplicar el nivel de deuda de una entidad, claro, si la ley permite una deducción integral, y el tipo del impreso. El mejor ejemplo, me parece, el de los Estados Unidos. Se ve que en la hora actual la fiscalidad de los beneficios de las empresas en los Estados Unidos conoce una especie de situación esquizofrénica, es decir, que los Estados Unidos al nivel federal practican un tipo del 35% de impuestos sobre beneficios, que es un tipo muy alto, efectivamente, pero permiten deducciones importantes, y las GAFAM, las sociedades modernas, multinacionales modernas de la civilización electrónica, practican una optimización autorizada por la ley federal gracias a circuitos exteriores de optimización que les permiten no pagar
casi ningún impuesto sobre beneficios realizados al exterior de los Estados Unidos, pero que quedan en la puerta del territorio norteamericano por el motivo que no quieren pagar el 35% que tienen que pagar. Y en su testamento tributario general, Barack Obama fue diciendo hace 2 semanas que, bueno, sin embargo, el próximo presidente y el próximo Congreso tendrían que colaborar para organizar una nueva ley tributaria federal con un tipo de impuesto más reducido, pero con deducciones quizás más limitadas. Y se lo ve en la hora actual como actúan Apple o Google para distribuir dividendos a sus accionistas. Lo hacen gracias a préstamos que van a contractar, cuyos intereses se deducen de la base imponible al nivel federal, mientras que el dinero que tienen queda al exterior. Es decir, que es una situación que compromete el nivel de recursos tributarios del Tesoro Federal, efectivamente. Para la OCDE, en el marco del Plan BEPS, admite, bueno, primeramente, aceptar la lucha nacional contra las deducciones excesivas de cargas de intereses, incluso las que tienen que financiar la producción de una renta exenta o con retraso. Pero lo que quiso la OCDE fue de coordinar las acciones de los estados para tomar en cuenta la competencia entre estados y asegurar lo que la OCDE califica de justa deducción de los intereses sin doble imposición, efectivamente. Su deseo es de permitir establecer una conexión directa entre, por una parte, las deducciones de intereses de una entidad y, por otra parte, la renta producida por las actividades económicas de este ente y con coordinación entre los estados en consideración, efectivamente. En este marco ocurrió en el 11 de julio de 2016 una consulta que hizo aparecer muchos conflictos y una oposición importante sobre la dificultad de comparabilidad y los riesgos de lo que califica de over-disclosure. Y por eso parece, pero Khaled va a decirnos cosas más precisas y más actuales sobre este tema, que la OCDE admite una nueva visión sobre este tema con lo que califica de a fixed ratio rule, que limite las deducciones netas de una entidad a un porcentaje de sus beneficios imponibles antes de la renta y de los gastos de la depreciación y amortización, es decir, tax EBITDA. La OCDE admitió que los grupos pueden tener un ratio diferente para motivos que sean motivos no fiscales, efectivamente, y recomendó a los países de admitir lo que califica de Group Ratio Rule para permitir a una entidad de obtener deducciones de intereses más altas por aplicación del ratio financiero pertinente de su grupo mundial. Eso es la lógica bastante teórica que se puede entender y aparece en práctica más difícil, pero las leyes nacionales sobre este tema tienen que aparecer por una aplicación en el año fiscal 2017-2018. La consecuencia, ¿cuál será? Parece ya que será una aumentación del importe del impuesto. Ya se ha calculado que para el Reino Unido, por ejemplo, la aumentación de impuestos resultando de la aplicación de este esquema sería de 1.000 millones de libras para el próximo año, es decir, más o menos de 1.300 millones de dólares. El proyecto de la OCDE para comentarios de este 11 de julio de 2016 intervino para los sectores de la banca y de los seguros y
el estudio ya realizado para esta conferencia muestra las imposibilidades prácticas a las cuales conduce el principio de plena competencia en el sector financiero. Es decir, que es un sector bastante original. Por ejemplo, el producto neto de intereses es la norma y las deudas para permitir la financiación son menos frecuentes que en otros sectores. Parece admitir, por consecuencia, la OCDE, la no aplicación de la acción cuarta a ciertos casos, lo que significa que todavía la problemática de esta acción no parece definida completamente. Eso vamos a verlo con Khaled, efectivamente. El 1 de julio del año 2016 hubo una primera reunión de una institución que se llama el Comité para los temas fiscales en Japón, en Kioto, y estaban presentes unos 82 estados, es decir, que era realmente una conferencia amplia, mientras que los Estados miembros de la OCDE son solo de 42, me parece, y fue proponiendo un cuadro de activación, pero no hubo un consenso, especialmente con los Estados no miembros de la OCDE, y parece que quizás iremos hacia una concretización con opciones, es decir, una ampliación del sistema que sería mucho menos rígido que la concepción inicial de la acción cuarta. Me parece, de eso quizás podemos discutir, que es la evolución general del plan BEPS. La ambición del plan BEPS parecía, vista del exterior, fenomenal, pero no se puede imaginar que actores tan diferentes de la sociedad económica mundial puedan estar de manera tan rápida de acuerdo sobre todos estos temas y sus concretización. Eso es el cuadro general. De eso mi amigo Khaled va a hablar de manera mucho más inteligente que yo. Quiero mostrarles dos otras experiencias en este marco general. La primera es de Francia. En Francia, desde el año 2013, tenemos un nuevo artículo en el Código General de Tributos que instituye por primera vez una limitación de las posibilidades de deductibilidad de las cargas financieras de las empresas, y antes el sistema era muy generoso y por eso las multinacionales tenían la costumbre de tener una filial en Francia a menudo para efectivamente permitir una deducción fácil de estos intereses. Ahora dice la ley que para los intereses sobre préstamos, pero no para las pérdidas de cambio, se debe reintegrar en el beneficio el 25%, la cuarta parte de su importe, a partir de un importe total de 3 millones de euros, es decir, 3.3 millones de dólares. Y eso vale para una empresa sola, vale también para un grupo, es decir, que este importe se calcula al nivel del grupo cuando hay una integración. Eso es la ley actual. Quizás va a modificarse a causa del contexto, que es el contexto de la OCDE, pero que también es el contexto de la Unión Europea. En la Unión Europea, bueno, es el sistema original de Europa. La Unión Europea no tiene competencia misma en materia de impuestos directos. Eso es de la competencia de cada uno de los 28, 27 Estados miembros de la Unión. Pero a la unanimidad, los Estados miembros pueden adoptar directivas, es decir, normas generales que los Estados miembros tienen que incorporar, no incorporar el texto, sino incorporar el contenido del texto al interior de un límite de fecha. Y el 12 de julio del año 2016 se adoptó una directiva para luchar contra ciertas prácticas de evasión tributaria, entre comillas. Y en el tema que nos interesa esta mañana, instituye un límite de la deducción de las cargas financieras netas
al importe más elevado, o sea el 30% del EBITDA, o sea 3 millones de euros. Y la fecha límite de transposición para los Estados miembros es el 31 de diciembre del año 2018, o, dice la directiva, y se ve así la articulación con la acción cuarta, o al fin del primer ejercicio fiscal siguiendo la fecha de publicación del acuerdo entre los miembros de la OCDE sobre una nueva norma mínima anti-BEPS en materia de deducción de intereses, bajo la condición que los Estados miembros de la Unión dispongan de normas nacionales tan eficientes como de la directiva. Me parece que será un poco complicado de determinar si efectivamente la legislación de cada Estado miembro tiene su adecuación para instituir este límite. Y de manera más amplia, el 25 de octubre de este año, hace 3 días, la Comisión Europea propuso la renovación, una presentación renovada de un viejo concepto que es del concepto de base común para los impuestos sobre beneficios de sociedades, diciendo, bueno, el problema de las empresas es que cuando quieren invertir y desarrollar su actividad en otro país de la Unión, tienen que hacer reporting permanente para permitir una adecuación en el resto de sus normas contables y fiscales con las exigencias de cada ley nacional. Cuesta mucho dinero y tiene un efecto de disuasión importante para las inversiones en otros países miembros de la Unión. Y lo que sugiere la Comisión es de decir, bueno, todas las sociedades que tienen ventas anuales superiores a 750 millones de euros tendrán el mismo modelo, idéntico de país a otro, para calcular el beneficio, es decir, será la nueva norma que se llama AXIS, es decir, base imponible común, tendrán la misma definición del beneficio, de las cargas deducibles, de la amortización, de las plusvalías, de las provisiones, por ejemplo, y tendrán este mismo modelo para calcular el beneficio, abandonando los métodos nacionales. En contrapartida, obtendrán superdeducciones de impuestos sobre sus gastos de investigación y de desarrollo. Y eso, después, una multinacional que trabaja en Unión Europea, cualquiera que sea su origen, europea o de otro país, podrá después integrar en cada país la parte de sus beneficios determinadas según la norma común en este país y los gastos también, es decir, realizar una adecuación, que es la ambición del G20, de la OCDE y de la Unión Europea, una adecuación la más completa posible entre los beneficios y los gastos en cada país, y permitiría también la consolidación de los resultados, mientras que los tipos de impuestos sobre beneficios son de la competencia de cada Estado, y significa que en cada Estado el tipo del impuesto será nacional, pero sobre una base imponible determinada según normas que serán normas europeas comunes a toda la Unión Europea. Eso parece una especie de compromiso interesante entre las exigencias de soberanía nacional, diciendo, bueno, el impuesto sobre sociedades es una competencia de cada Estado, y el deseo de las empresas de tener modalidades prácticas de determinación de su beneficio más sencillas, es decir, comunes de país a otro, y bueno, la ambición también de la acción cuarta del BEPS, es decir, de limitar las posibilidades de optimización de deducción de interés, deslocalizando la deducción en un país que no es el país real
creación de riquezas y de deducción realmente de intereses del préstamo. Así es el marco general en el día de hoy que podemos ver. Bueno, pero ahora es Khaled que va a mostrarnos de manera mucho más completa y con la experiencia peruana y el desafío para Perú de la situación que estamos viviendo. Nada más y les pido perdón por la mala calidad de mi español, necesito su indulgencia. Muchas gracias. La iniciativa número 4 de las acciones BEPS parten de algunos conceptos generales, ¿no? En primer lugar, OECD en el preámbulo de la iniciativa plantea algunas cosas como una de las fórmulas más simples de erosionar base tradicionalmente ha sido la de cargar con altas tasas de interés, sobre todo en financiamientos intragrupales, hacia países precisamente donde esa base fiscal se quería erosionar. En consecuencia, identifica el gasto por intereses como una potencial herramienta, y además no solamente potencial, sino que en lo concreto muy utilizada de erosión de base. Lo siguiente que identifica es que a través de esta herramienta se vulnera aquello que en su conjunto todas las iniciativas BEPS persiguen, que es que se tribute sobre la ganancia que acompaña el lugar o los recursos o las funciones o los activos en la jurisdicción donde se genera el valor. Y en consecuencia, erosionar base a través de pagos por intereses puede vulnerar este principio. Y en consecuencia, esta iniciativa, la 4, se enmarca dentro de uno de los 3 pilares, que es el de coherencia, ¿no? Como sabemos, las acciones BEPS tienen, todas las 15 acciones están construidas sobre 3 pilares: coherencia de normas internacionales y domésticas, sustancia y transparencia. Esta está dentro del pilar de coherencia. Lo siguiente que plantea la OECD al momento de construir estas recomendaciones, porque no hay que perder de vista que estas son recomendaciones para ser incorporadas en legislación doméstica, es que típicamente la fórmula en la que los países han tratado de protegerse contra la erosión de base vía pagos por intereses ha sido altas tasas de retenciones. El caso del Perú, un país como el Perú, en el que típicamente somos fuente, la fórmula de protección de base, y esto no es novedad, BEPS ya lo teníamos de alguna manera en países como el Perú, preocupados por proteger base fiscal. Y en consecuencia, la herramienta para combatirla era, en la legislación doméstica, o lo es todavía, altas tasas de retención para pagos hacia el exterior. Y no es una excepción el que actualmente la norma del impuesto a la renta pues establezca una retención de 30% para financiamientos entre compañías. Lo siguiente es que antes de BEPS pues las legislaciones internas combinaban reglas de precios de transferencia, tasas de retenciones altas, de alguna manera para proteger base. Y lo tercero que toma OECD como antecedente es la tendencia a fijar determinados límites a la deducción de intereses, esta vez planteadas o tradicionalmente planteadas sobre el patrimonio de las compañías. La típica regla de subcapitalización o thin capitalization, que también la legislación peruana tiene incorporada. Sin embargo, la OECD y el grupo de trabajo de las iniciativas BEPS identifican que esta regla, y este es el origen de acción número 4, que la regla de subcapitalización puede ser insuficiente para combatir erosión de base vía pagos por intereses, porque fija como límite un número de veces sobre el patrimonio
la deuda generadora de intereses que es posible aceptar como gasto deducible, y cualquier exceso sobre esta regla de subcapitalización pues terminar siendo no deducible. Pero, y lo desarrollan en extenso los borradores y los documentos finales de BEPS, identifican fórmulas en las que yo creo que mejor esperamos a que Paula nos pongas la presentación y continuemos. Entonces, BEPS identifica que la regla de subcapitalización es insuficiente para combatir, porque a través de fórmulas artificiales puede incrementarse el patrimonio con el objetivo de conseguir reducción de intereses sin que eso necesariamente acompañe la generación de valor. Es decir, puede una compañía combinar el mix de deuda-patrimonio simplemente con el objetivo de tener un umbral de deducción de intereses mucho mayor, sin que eso necesariamente vaya alineado con las utilidades o el valor que se generan en esa jurisdicción. Y los borradores incluso ejemplifican numéricamente cómo esto puede lograrse de una manera divorciada respecto de la generación de valor. Y entonces, la idea con la que se crea acción número 4 y los ratios que veremos a continuación es el límite o el umbral de deducción de intereses en una jurisdicción que pretende proteger base imponible. Antes que mirar el patrimonio, tiene que mirar el resultado. Y ese resultado, como bien lo explicó Philippe, es, en términos BEPS, el EBITDA. Es un ratio financiero que describe las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones. Y entonces, para BEPS, la fórmula idónea para fijar límites a la deducción de intereses para un Estado que pretende proteger base es un número de veces el EBITDA. En consecuencia, el Estado se asegura que se permita la deducción de intereses allí donde existen utilidades tributables. Lo siguiente que resulta interesante es también identificar cómo el EBITDA que toma BEPS no es el EBITDA financiero, sino incluso es un EBITDA tributario. Lo que propone el grupo de trabajo es que este EBITDA sea, antes que el EBITDA financiero, una suerte de cálculo fiscal de la utilidad que efectivamente va a ser tributable, de manera que a través de quienes estamos familiarizados con partidas de adición y deducción, no utilicemos un EBITDA que para fines tributarios pueda ser ajustado y en consecuencia terminar siendo un límite no acorde con la deducción de intereses. Para que ambos utilicen en la misma referencia, el EBITDA es un EBITDA ajustado o cercano a la base imponible, renta neta tributaria, antes que el ratio financiero EBITDA, ¿no? En consecuencia, sobre estas ideas generales se construye Acción 4. Acción 4 también resulta interesante porque deja abierta la posibilidad para que este límite no solamente alcance a financiamientos entre compañías vinculadas, que es lo que uno pensaría. La regla de subcapitalización, las tasas de intereses altas, las tasas de retención altas, básicamente pretenden proteger esta, entre comillas, manipulación que pudiese existir entre compañías vinculadas o planeamientos agresivos entre compañías vinculadas. Pero Acción 4 deja abierta la posibilidad para que dentro de la soberanía del Estado incluso estos límites puedan establecerse para financiamientos de compañías no necesariamente vinculadas, las que llama standalone corporations o empresas solas, ¿no? O cuando puedan tener accionistas que no necesariamente son corporativos, sino accionistas de tipo personas naturales. Entonces, el campo de acción de esta iniciativa número 4 es mucho más amplio
que lo que podríamos pensar para una regla de subcapitalización o de tasa de interés de 30% en el caso peruano. Dicho eso, voy a recorrer los slides para plantear un poco el contexto y luego veremos cómo aplican esos ratios. Y luego he traído una tabla de Excel para ver cómo esto funcionaría para empresas que publican información en bolsa, empresas peruanas, a ver cómo podría verse un impacto a nivel cambio de reglas si es que Perú decidiese incorporar en la legislación algo como Acción 4, migrando de un cálculo que mira patrimonio, deuda sobre patrimonio, hacia más evita o deuda sobre evita, ¿no? Bien, pero cosas que resultan interesantes en acción número 4 es que la mirada está nuevamente en función de información financiera. Parece algo evidente, pero así como para efectos locales, cuando aplicamos reglas de subcapitalización, tenemos que mirar un patrimonio en función de estados financieros, para efectos de acción número 4 y de evita, también el punto de partida es un estado financiero individual o consolidado que luego se ajusta para efectos tributarios y para ver si es que se aplica este ratio. Como sabemos, Perú ha tomado bastante fuerza, la iniciativa de incorporarse a la OECD pues, ha tomado bastante tracción en el caso peruano y hay un compromiso, por lo menos político, de incorporarse antes del año 2021 a la OECD. Eso, en lo concreto, se ha manifestado en que, por ejemplo, la delegación de facultades al Ejecutivo ha incorporado de manera expresa el que los decretos que están ya por publicarse en los próximos días, muchos de ellos persigan la intención de alinear la legislación doméstica con estas iniciativas BEPS. Sabemos que las que de manera principal se vienen trabajando son las de reporte y transparencia, intercambio de información, pero nada obsta que puedan incorporarse también otro tipo de iniciativas y, por qué no, una del tipo acción número 4, que es la que nos convoca esta mañana. Entonces, en concreto, sí vemos que a nivel legislativo ya hay una permeabilidad hacia todas estas iniciativas BEPS y su incorporación en la legislación doméstica. Algo también que puede pasar desapercibido, pero que vale la pena comentar, es que en documentos que de alguna manera fijan política económica y fiscal en el país, por ejemplo, el marco macroeconómico multianual, se menciona también que forma parte de los lineamientos para conseguir los objetivos económicos de los próximos años del país el incentivar la incorporación de estas iniciativas en la legislación doméstica. Con lo cual vemos que desde varios frentes hay ya sí un compromiso político y eso es importante resaltarlo, porque finalmente OECD es un conjunto de países que despliegan estas iniciativas para ser incorporadas en legislación doméstica, y lo más importante tal vez es ese respaldo político, y lo estamos viendo en situaciones concretas. Con lo cual pensamos que iniciativas BEPS deberíamos verlas en nuestra legislación doméstica pues muy pronto. Además, Perú, pues sin duda que no es una isla, y vemos que en la región también hay una serie de países que el Perú utiliza como comparables, el caso de México, Chile, Colombia. Claro, dos de ellos, México y Chile, ya miembros de la OECD, que incluso antes de que se terminen de publicar los borradores finales, por ejemplo el caso de México, ya México había incorporado en la legislación doméstica la obligación de reportar, como hoy lo propone la acción número 13 y el reporte Country by Country Report. Transparencia fiscal, intercambio de información, lo vemos también en el caso de Chile. Chile también tiene una iniciativa legislativa del tipo acción número 4, que es la que estamos comentando. Entonces, vemos que hay una fuerte tendencia regional también a bajar a nivel legislativo doméstico pues todas estas iniciativas BEPS.
Estos son casos en los que ya pensando en acción número 4, es decir, establecer ratios fijos y limitaciones en legislación doméstica del tipo BEPS, y no olvidemos que los documentos finales fueron publicados hasta fines del año 2015 y aún se siguen discutiendo porque no se han terminado de cerrar algunos borradores para discusión, pero ya la legislación doméstica de estos países incorpora iniciativas del tipo acción 4, es decir, fijar límites al gasto financiero en función de un número de veces sobre el evita, algo de alguna manera más moderno que la regla de subcapitalización, pero que ya lo vemos. Y de hecho en la práctica, tal vez el ejemplo más reciente es el de hace unos días. La legislación islandesa publicó una ley casi como un copy-paste de la acción número 4, fijando el límite de la deducción de gastos financieros en función del 30% o 3 veces el evita de las compañías, pero solamente aplicable para compañías relacionadas, ¿no? Entonces, vemos que esta es una tendencia actual que vamos a ver en los siguientes meses o años, pues que va a seguir incorporándose en legislaciones domésticas. ¿Qué pasa en el Perú, no? Como habíamos mencionado, en el caso del Perú los gastos financieros tienen como principales límites la retención alta, la regla de subcapitalización y las reglas de precios de transferencia. Digamos que ese es el panorama actual. ¿Qué es lo que podría pasar con una situación del tipo acción número 4? Estas son las reglas de retenciones, 30%, 4,99 cuando se cumplen ciertos requisitos, pero para una compañía vinculada pues eso no se cumplen, incluso si es que se pretenden ocultar a través de operaciones back-to-back, ¿no? Si hay una operación encubierta, la tasa de retención siempre va a ser 30%. Entonces ahí hay una medida para proteger base en la legislación interna. Pero ¿qué nos dice acción número 4 en concreto? La acción número 4, resumida, tiene 2 pasos. El primer paso es un ratio fijo. ¿En qué consiste el ratio fijo? El ratio fijo es una medida o un límite, pensemos algo similar a la regla de subcapitalización, ¿no? 3 veces el patrimonio, ese es un ratio fijo. En el caso de la acción número 4, este ratio fijo es un porcentaje del evita, un número fijo que se establece en la legislación doméstica como umbral que distingue el gasto financiero deducible versus el gasto financiero no deducible de la compañía residente del país que incorpora esta disposición. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de una regla de subcapitalización donde el numerador es la deuda y el denominador es el patrimonio, ¿verdad? Es el número deuda-patrimonio, es la relación deuda-patrimonio. En acción número 4, la relación va a estar dada con información del estado de resultados. Es numerador gasto financiero, denominador evita. Hay un cambio de enfoque respecto de cuáles son los elementos para hacer la comparación. En primer lugar, estamos viendo información de un estado de situación financiera, deuda, patrimonio. En el caso de acción número 4 es gasto financiero neto, es decir, diferencia entre ingreso financiero versus gasto financiero, es decir, lo que efectivamente se descuenta por concepto de intereses de la base imponible versus esa base imponible, el evita ajustado bajo conceptos fiscales. Entonces, es el primer, tal vez es lo más importante de acción número 4. El segundo paso es que, considerando que una medida así de fija y estática puede no responder a la naturaleza de todos los negocios y todos los sectores, la iniciativa número 4 plantea de alguna manera una suerte de balance o medida de calibración, que es el paso número 2, el ratio grupal. ¿En qué consiste este ratio grupal? De alguna manera es
la misma relación, es gasto financiero neto versus EBITDA, pero ya no de la compañía subsidiaria o relacionada que reside en la jurisdicción del país relevante, pensemos en el Perú, que está siendo analizada, sino el mismo ratio, pero obtenido de un estado financiero consolidado de todas las compañías o de todo el grupo corporativo por la suma de los balances de las sociedades independientemente de dónde residan. Es decir, es un ratio grupal de todo el grupo corporativo. ¿Por qué ocurre esto? De acuerdo con el documento, esto trata de corregir que por situaciones temporales, coyunturales, esa sola compañía, sus ratios, no le permitan una deducción importante de intereses, pero que esto sí responda a la estrategia grupal o al negocio o al sector de sectores que tengan un apalancamiento pues, importante, y en consecuencia esa sea una medida para sí permitir deducción de intereses cuando no sean estos soportados por el paso 1. Pero si no están cubiertos por el paso 1 y el paso 2, la consecuencia va a ser que cualquier exceso de intereses que supere esta relación es un gasto financiero no deducible, porque no viene acompañado del negocio, del valor, y no tiene relación con la base fiscal que sí tributa en el país. Esta es, en resumen, acción número 4. Como bien Philippe planteaba, hay algunos temas que se plantean como discusión, y de ahí que existan borradores que han sido publicados recientemente. Ya se cerraron las fechas para los comentarios, pero se sigue discutiendo. ¿Qué cosas se discuten? Se discute, por ejemplo, la pertinencia de utilizar información financiera para estos ratios, porque, número uno, y sobre todo se presenta en el caso del ratio grupal, estamos hablando de información que no necesariamente es pública, con lo cual las administraciones tributarias pueden no tener acceso a esta información para efectos de administración del impuesto. No necesariamente la información financiera permite abrir en líneas separadas la línea de gasto financiero neto que se tiene de terceros, porque entendamos que si estamos viendo el ratio del grupo consolidado, ya no va a haber deuda entrevinculadas, solamente ese gasto financiero va a ser un gasto financiero de terceros. En consecuencia, no necesariamente la información consolidada en todos los países tiene una línea identificable con este concepto. Además, la consolidación implica uniformización o uniformidad de estándares contables, lo que de alguna manera no necesariamente se cumple, con lo cual puede pervertir la exactitud del ratio tomando información financiera. Una de las cosas que se discute es la pertinencia de utilizar una información financiera de alguna manera cruda, tomar el estado financiero consolidado como está. De ahí que uno de los borradores proponga que esta sea simplemente un punto de partida y que al contribuyente se le permita hacer ajustes a esta información, pero en contrapartida lo que se discute es en qué medida estos ajustes pues, son fiscalizables. ¿Qué otros temas? Que de acuerdo con normas contables, algunos gastos financieros, intereses, no necesariamente se reconocen una línea de resultados. Y en consecuencia, tomar información de gasto financiero, que era el numerador de esta razón, para hacer la comparación, podría no dar un ratio razonable o exacto o propio, en tanto que parte de estos gastos financieros podrían estar llevados a un activo fijo o estar combinados con reglas de fair market value o diferencias de cambio. Entonces, la polución que puede existir en esta línea, pensemos en un estado financiero consolidado de 10, 20, 30, 40 subsidiarias, de qué manera puede ser tomado como una medida útil para terminar con un ratio que nos permita distinguir entre un gasto financiero deducible y cuál no. Más allá si uno piensa en que financieramente incluso hay sistemas de reconocimiento de intereses que no necesariamente van de la mano con
los intereses legales o pactados con las instituciones financieras, con lo cual podrían haber incluso distinciones de tipo temporal o conceptual que le agregan complejidad al tema. Entonces, básicamente, este es el planteamiento de acción número 4, los temas que se discuten, y este es el resumen de los... Este es el resumen de la fórmula para aplicar estos ratios, ¿no? La propuesta de BEPS, acción número 4, es que esta proporción debe caer en un umbral entre 10 y 30%. La recomendación de BEPS es que los países deberían integrar a su legislación interna un límite, así como hoy la subcapitalización es 3:1, que esta proporción sea entre 10 y 30%. Por ejemplo, en el caso de Islandia, que les comentaba, el ratio dado es 30%. Si esta proporción es 30%, todo el gasto es deducible. Si esa proporción es más de 30%, el exceso es el no deducible, ¿no? La formulación es la misma, tanto para el paso 1, que es el ratio fijo, como para el ratio grupal. Hay algunas reglas especiales en acción número 4, como sugeridas, por ejemplo, si se trata de empresas del sector financiero o empresas de seguros, estas reglas no deberían aplicar, porque el negocio claramente es un negocio financiero, con lo cual es mucho más difícil pensar en estrategias de erosión de base a través de intereses, considerando además que por su propia naturaleza un negocio financiero debería generar más intereses que los que paga, con lo cual de alguna manera BEPS o OECD no identifica una potencial erosión de base significativa. Pero, por ejemplo, estrategias de planificación fiscal conocidas como las empresas de seguros captivas o compañías de tesorería corporativa sí caen dentro de esta acción número 4, ¿no? No califican como entidades financieras exentas de esta regulación. Entonces, acción número 4 sí las cubriría. Entonces, básicamente estamos hablando de esta regla potencialmente incorporada en una legislación como la peruana y sustituyendo una del tipo subcapitalización, ¿no? Entonces, sin duda que de alguna manera, y este es el último slide, para pasar a algunas preguntas, algunos comentarios de Philippe seguro también, la pregunta sin duda es de qué manera, para empezar, si necesitamos algo parecido a acción número 4 en la legislación peruana, si vemos potencial erosión de base que nos lleve a incorporar una regla de este tipo, y segundo, de hacerlo, en qué tipo de rangos deberíamos movernos, ¿no? ¿Tú quieres hacernos algunos comentarios, Philippe? Muy claro, sí, efectivamente. Pero sí, la interrogación que tengo sobre esta presentación muy brillante, muy clara, es de saber cómo la administración de Hacienda de un país, cualquiera que sea el país, puede admitir de pasar del ratio de la sociedad al ratio del grupo. Es decir, en circunstancias peculiares, como tú lo has muy bien explicado, cómo se puede imaginar este paso y la tolerancia, la aceptación de la administración frente a esta opción del grupo para una de sus filiales. Y, a ver, yo creo que puede ser bastante complicado asimilar para la administración tributaria. Le encuentro razonabilidad, es decir, pensemos por ejemplo en un negocio que está empezando, no tiene todavía utilidades y más bien si es intensiva en requerir capital y en consecuencia podría uno pensar que mirándola sola
no tendría un límite alto y en consecuencia perdería deducción de gastos, ¿no? De hecho, BEPS plantea algunas medidas como para atenuar un efecto no querido en una situación de empresas en etapa explorativa o compañías que se dedican a proyectos de infraestructura de muchos años de maduración, y en consecuencia incluso plantea situaciones en las que no se pierde la deducción y en consecuencia se acumula como una suerte de arrastre de crédito por deducción de intereses para los siguientes años, ahí cuando tenga utilidades que no tiene al principio. Pero sin duda que sería complicado. El tema de fiscalización, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Perú, que no tenemos un acuerdo celebrado para intercambio de información, los tenemos en los CDIs, pero CDI, pues nuestra red no es muy amplia, entonces la verdad es que sería sumamente complicado aceptar una regla de ratio, ¿no? Probablemente podamos pensar en algo más parcial, algo como un ratio fijo, algo como una regla de subcapitalización, pero a lo mejor siento que podría ser muy duro si es que el negocio se entiende más como una parte dentro de un todo corporativo, antes que como una única sociedad, ¿no? Mencionaste que, digamos, el EBITDA sería el EBITDA tributario. Eso yo asumo que se tendría que agarrar el EBITDA financiero y hacer la adición y deducciones de acuerdo con la regla. Sí, efectivamente. El documento lo plantea como dos tipos de aproximaciones al EBITDA. Básicamente se distinguen por el primero ser un EBITDA sin ajustes. La ventaja que le atribuye el documento es que es simple, es fiscalizable. El contra es que está contaminado con una serie de ajustes que no se van a ver y que podrían no ser posibles de ajustar, que podrían ser diferentes si aplicamos normas contables IFRS, y de hecho IFRS está bastante mencionado en el documento, o utilizar US GAAPs o utilizar normas japonesas, que son las tres más importantes y se mencionan de manera frecuente en el documento. Y la segunda aproximación o la segunda opción que plantea el documento es un EBITDA ajustado de tipo fiscal. Esta opción número 2 en realidad se abre en dos opciones más. Digamos, hay una 2A y una 2B. La 2A es utilizar el estado financiero consolidado como punto de partida y practicarle ajustes, que la legislación dirá qué ajustes son. Y la opción 2B es partir o construir un EBITDA en función de criterios exclusivamente tributarios. Pero estas son las aproximaciones y el documento pues plantea las ventajas y las desventajas de cada una de ellas. En el segundo caso, la complejidad sin duda y el tema de la administración de estas diferencias, pero de alguna manera lo cede al Estado como el soberano para elegir qué opción le acomoda más a su legislación, ¿no? Pero la que sentía yo como preferida era la que tomaba la información financiera por el carácter simple, ¿no? del cálculo. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Te parece que el calendario de la OCDE sobre la acción cuarta es razonable, que se puede realizar efectivamente en el plazo de tiempo que está diciendo? Estas modificaciones en las leyes nacionales de todos los países tomados en consideración. Yo soy... a mí me sorprendió, y esto ha pasado hace unos días nada más, la ley publicada en Islandia, que está lejos, pero me sorprendió lo parecido y hasta diría lo idéntico a la iniciativa 4 de BEPS, es decir,
hay una clara intención de alinearse. Y repasando otras jurisdicciones, me he topado, se me van los nombres de los países, pero con 3 países más que ya tienen algo parecido a Acción 4 incorporado en sus legislaciones, también recientemente. Entonces, siento que es una tendencia que sí viene fuerte. En el caso de Perú, sin embargo, yo me animaría a pensar que en esta delegación de facultades, lo primero que sí se incorporaría a la legislación nacional serían todos estos levantamientos de secretos bancarios para permitir el intercambio de información tributaria, todas las obligaciones de reporte de tipo precios de transferencia, como el Country by Country Report, pero algo como Acción 4 todavía lo veo yo un poco prematuro, por lo menos en esta serie de decretos que se esperan publicar en los próximos días. Pero no vería, creo que tampoco muy distante, alguna iniciativa de este tipo para complementar una medida ya local como la de subcapitalización. Pero bueno, Islanda es el ejemplo mismo del buen alumno, un país de 150.000 habitantes, no más. ¿Cuál es la actitud de los Estados Unidos en el momento presente? Bueno, Estados Unidos, tú sabes que se mostraba bastante escéptico respecto de de normas PEPS, ¿no? Pero Estados Unidos sí tiene una regla ya en su legislación doméstica que limita, si no me equivoco, al 50% de levita determinados pagos por intereses cuando se trata de corporaciones extranjeras. No es algo como Acción número 4, pero tiene el mismo principio, es decir, limito el interés sobre la base de la utilidad tributable. No lo veo migrando tan rápido tampoco hacia algo tipo Acción número 4. No, seguro. Sí, Pilar. ¿Cuándo vamos a poder adoptar este tipo de medidas? Y yo quería hacer una reflexión, en realidad más allá de si realmente hacia el 2021 vamos a estar en condiciones de poder entrar a las reglas de la OCDE. Lo veía un poco de repente optimista porque no por el tema tributario, sino por los otros 2 temas que sabemos que son un problema grande en el país y que si desde hace 20 años estamos peleando con eso, difícilmente la educación de primaria y secundaria lo vamos a poder publicar entonces, los términos en que nos exigiría la OCDE para poder entrar. Pero sí, al final de cuentas, más allá de OCDE o no OCDE, creo que el resto del mundo nos va a terminar obligando a adoptar la regla por varias razones. Sea porque nos obliguen a irnos incorporando, ya sea a convenios de discusión bilaterales o bilaterales, o a ampliar nuestra red de convenios que, en comparación, puede ser solamente para compararnos con Chile y con Colombia, nosotros pues somos así, los demás ya tienen convenios, mucho más tienen convenios y están en la orientación de incrementar su red de convenios. Entonces, nosotros vamos a tener obligatoriamente, justo lo que usted, que o suscribir más convenios o adoptar medidas unilaterales internas que den el mismo propósito, porque de lo contrario, simplemente nosotros no vamos a hacer una plaza para escoger. Nadie va, digamos, a escoger a Perú, por mucho que le interesen las inversiones de otra naturaleza. Nosotros hacemos en el Perú, si saben que finalmente por la aplicación de las reglas más costosas, por decirlo así, desde el punto de vista del país de la fuente, terminamos en el grupo, en la consolidación del grupo, siendo un área que nos conviene cuando tienes ese costado Chile, tienes ese costado Colombia, que están bastante cerca, pueden hacer otra cosa con los países simplemente, ¿no? Sí, de acuerdo. Si me permites, muy de acuerdo contigo, Pilar. Sobre el primer comentario respecto de que de alguna manera nos terminamos orillando, es verdad, ¿no? Y de hecho, el Perú, incluso comercialmente, es muy afín a los países de la Alianza del Pacífico. Y los países de la Alianza del Pacífico, los que, 2 ya están y 1 está más adelantado que Perú en el programa para ingresar a ser miembro pleno de la OECD, con lo cual
Sin duda que hay además y por ahí viene el impulso político, y también una necesidad de orden comercial y de inversiones, a sin duda formar parte y regularse bajo los mismos estándares. Y este es uno de ellos también. Entonces, yo de acuerdo en que vamos a terminar hablando el mismo idioma. Y respecto de lo segundo, también, ¿no? Efectivamente, me ha tocado incluso ver fiscalizaciones de la administración tributaria en las que uno abre los documentos BEPS, hablo de temas de precios de transferencia, y aunque todavía no están necesariamente incorporados en la legislación interna, son párrafos o la misma terminología de hablar de cuál es el rol de tu compañía que reside en tal país, para entender dónde se crea el valor y cuáles son realmente las funciones, los activos o los servicios por los que se están pagando. Entonces, sí ya esto que parecía lejano respecto de BEPS no lo es más. O sea, lo estoy viendo en las fiscalizaciones, de nuevo, no como una referencia a una disposición específica en la ley, aunque creo que va a entrar en unos días con los decretos que se publiquen, pero ya la SUNAT viene interpretando también que hay una consideración de tipo BEPS en la lectura de la tributación local, con mayor énfasis sin duda en precios de transferencia. Pero bueno, dicho eso, sí, la verdad es que este es un tema bastante interesante. Esto solamente ha sido una de las acciones, la verdad es que son 15 y sin duda que tendremos tiempo para discutir las otras también. Creo que no hay más preguntas. La verdad es que solamente me queda cerrar la reunión de hoy. Quiero agradecer al profesor Philippe Marchesú por su presencia, por sus brillantes comentarios, por acompañarnos esta mañana y por ser un amigo del instituto. Como siempre que nos visita aquí en Perú, se da un tiempo para poder estar con nosotros. Entonces, yo, de nuevo, les quiero pedir un fuerte aplauso de despedida para el amigo. Pero a Kelet también, ¿no? Sí, y para ustedes. Bueno, entonces declaro clausurado nuestro conversatorio del día de hoy. Que tengan muy buenos días. Gracias por acompañarnos.